Buenos días. Supongo que se estará preguntando qué libro le voy a recomendar, ¿no? Pues tengo que decirle que no ha sido una tarea fácil para nada. Considero que cada libro es un viaje único y especial donde sus palabras son el carruaje. En definitiva, cada libro es un verdadero tesoro. Por esto me ha costado muchísimo escoger un libro entre todos los que me gustan. Perdonad, que no me había presentado. Bueno, pues me llamo Oriol Grandía, tengo 16 años y actualmente estoy cursando los estudios de primer de bachillerato en el Instituto Dauro de Santpedor, un municipio de la provincia de Barcelona. Disfruto mucho de la lectura. Se podría decir que soy un lector ávido. Sobre todo me gustan las lecturas con un punto de suspense y misterio, donde al final ato todos los cabos sueltos de la trama. Me apasiona la narrativa de novelas policíacas. Bueno, sin más dilación, voy a presentarle el libro que le recomiendo en este vídeo. No voy a recomendarle un libro en concreto, sino una trilogía. La trilogía del Baztán. Toda trilogía, evidentemente, tiene 3 libros. En este caso, la que os presento está formada por las siguientes novelas: El guardián invisible, Legado en los huesos, y el tercer y último libro de la saga, Ofrenda a la tormenta. Los 3 libros están íntegramente escritos por Dolores Redondo, una escritora gallega que ganó un premio Planeta en 2016. La última novela de la saga es la que me estoy leyendo durante el confinamiento. Aunque le recomiendo la trilogía completa, voy a centrarme solo en la primera novela. Evidentemente no le puedo exponer una pequeña sinopsis de los otros 2 libros porque se debe leer el primero para entender cómo continúa la historia en los otros 2. Todos los libros de la trilogía del Baztán están ambientados, como indica su nombre, en el Valle del Baztán, una zona de Navarra donde las leyendas mitológicas están por todos los rincones. Por ejemplo, Tártalo, un cíclope de la mitología vasca que adquiere protagonismo en la trama de la historia. Otra criatura mitológica es el Basajaun, un ser mitológico que protege los bosques, el guardián invisible. Por esta razón, el primer libro de la saga se titula así, en honor a esta criatura de la mitología vasca. El guardián invisible nos narra cómo Amaia Salazar, una inspectora de homicidios de la Policía Foral de Navarra, vuelve a Elizondo, su pueblo natal. Decide volver porque hay un asesino que mata a adolescentes, desnuda a sus víctimas y las deja a la orilla del río Bidasoa en una posición angelical. Por cierto, Elizondo es la capital del Valle del Baztán, lugar donde pasan estos curiosos asesinatos. Además, Amaia tiene traumas familiares y la idea de volver y remover su pasado no le convence mucho. Toda la trama de la novela gira en torno a cómo Amaia intenta resolver este caso tan curioso. Este libro me gustó mucho, fundamentalmente porque una investigación policial, la naturaleza y la mitología están unidas de manera impecable. Además, como más tensión produce esta lectura, más interesante es. Al final de la tercera novela se descubre todo y se atan todos los cabos que hay sueltos en la trama. Supongo que habrá notado que durante este vídeo han ido apareciendo imágenes reales de diferentes partes de la trama de los libros. Y es que esta trilogía ha tenido tal trascendencia que se ha hecho una adaptación cinematográfica de cada libro. La película del libro que le he recomendado se estrenó en 2017. En cambio, la película del segundo libro, El legado en los huesos, estuvo en cartelera el pasado diciembre. Y finalmente, la película del tercer libro tenía que estrenarse el mes pasado, pero a causa de la crisis del coronavirus se ha aplazado su estreno hasta junio. Sinceramente, tengo que decir que me he leído los libros y he visto las películas, de manera que recomiendo siempre los libros, aunque las películas son espectaculares. Actualmente, las 2 películas de los 2 primeros libros de la saga están en la plataforma Netflix y actualmente están en el top 10 de las películas más vistas durante estas semanas. Por otro lado, el turismo en el Valle del Baztán, lugar donde se desarrolla la trama de las novelas, está aumentando debido a la saga.
Finalmente, decir que más de 2 millones de personas han seguido fielmente la lectura de la trilogía del Baztán, por lo que sus libros se convirtieron en bestsellers. Este vídeo ha llegado a su fin. Espero que le haya gustado mucho. Muchísimas gracias por escucharme y muchísima salud.